Pues bienvenida Diana y muy bienvenidos a todos los que han venido aquí a escuchar lo que nos tiene que contar Diana sobre el salario emocional y el coaching dentro de las empresas, cómo se llega a ese bienestar emocional y cómo conseguirlo. Y Diana para eso es una experta. Diana ahora nos va a contar ella sobre sí misma. Yo hace muchos años que la conozco y tengo una relación muy buena con ella. Es una persona, sobre todo, muy alegre y súper trabajadora. Y a todos los sitios a donde va, llena el espacio de alegría. Así que adelante, Diana, y muchísimas gracias por estar aquí y aceptar mi invitación. Muchísimas gracias, muchas gracias Vir y gracias a Nora, a Claudia, a Alfonso y a todas las personas que se han conectado. Samantha, bienvenida. Les damos la bienvenida a este espacio. Vamos a estar compartiendo sobre dos temas apasionantes: el salario emocional y el coaching no directivo. Y cómo se relaciona esto con la productividad, la creatividad en las organizaciones y el impacto financiero que al final se genera también producto de todas estas buenas prácticas. Yo soy entrenadora del Emotional Paycheck Institute of Canada, que es un instituto que se dedica a generar programas y acompañamientos para el salario emocional. Y Claudia, que por aquí está Claudia, mi compañera del instituto también, muchas gracias por acompañarme y también pues en este camino con Virginia y en el mundo del coaching. Por ahí está ay no, me dio una emoción ver a Alfonso porque fue mi profesor cuando me introduje en el mundo del coaching y la verdad es que es una persona que admiro profundamente y le agradezco porque hoy estoy aquí también para dar gracias a él. ¡Ay, qué emoción! Bueno, entonces vamos a compartir. Bueno, por ahí ya nos habíamos adelantado a la pregunta de desde dónde nos estamos conectando. Y Samantha, ¿tú desde dónde te conectas? Disculpa, yo estoy en Ibiza. ¡Ay, qué En España. delicia! ¡Qué delicia! Bienvenida, Samantha. Ibiza, España. En ¡Ay, Ibiza, qué España. envidia! ¡Qué rico estar por allá! Sí. ¡Qué emoción! Muchas gracias por estar aquí. Bueno, bienvenidos y ya los que se van sumando, vamos compartiendo. Entonces, empezamos por hacer como una pequeña introducción, porque nos damos cuenta con muchas estadísticas que nos comparten, que de acuerdo a lo que comparte Gallup, que cada año hace una encuesta a nivel mundial, donde nos dice que el 80% de las empresas es consciente del bienestar de los trabajadores y del impacto que tiene el bienestar y trabajar en el bienestar para la productividad. Sin embargo, también dentro de esas mismas estadísticas nos damos cuenta que solo un 12% de esa población sabe cómo implementar estrategias de bienestar realmente en las organizaciones. Lo que nos abre también una ventana muy interesante de reflexión de por qué somos conscientes de que el bienestar es tan importante en las empresas y que influye en la productividad, pero cómo no tenemos herramientas o no sabemos cómo llevar ese bienestar desde estrategias a las organizaciones. Entonces, esto también al final termina impactando mucho el compromiso, porque si yo siento que no tengo bienestar en el trabajo, si de pronto siento que trabajo más porque necesito el dinero que por la satisfacción que me produce lo que estoy haciendo, pues eso termina llevando a unos niveles bajos de compromiso. Entonces sabemos que solo el 20% de los colaboradores en el mundo están comprometidos realmente con su trabajo. Lo que representa también una desconexión entre la vocación y la profesión, porque sí es una realidad que muchas personas no están haciendo lo que sienten que están llamadas a hacer. Muchas personas no conocen siquiera cuál es su propósito de vida y cómo conectar ese propósito con las elecciones y decisiones que toman para ir en pro de lo que trae ese bienestar y de la llamada vivir una vida con propósito. Entonces, esto de alguna manera representa un costo grandísimo a nivel mundial en productividad, que todo esto ya se ha estudiado, o sea, las cifras están, no es como que nos los estamos inventando, o sea, hay un problema latente y real en el mundo
de las empresas en el mundo del trabajo. La falta de compromiso en las organizaciones genera pérdida de productividad cada año en 8.1 billones de dólares en el mundo anualmente, la falta de compromiso, y eso pues repercute de una manera importante en todo lo que pasa en el mundo del trabajo. Y esto claramente también es un reflejo del famoso burnout, que hace incluso solo unos pocos años fue declarado como una enfermedad profesional, que es ese estrés crónico que no se maneja de manera adecuada en el trabajo y que tiene dos síntomas particulares, que son los bajos niveles de compromiso, de engagement, y un alto nivel de agotamiento. Esto hoy en día está siendo una constante en los espacios de trabajo, y por eso también es lo que ha hecho que muchas empresas sean tan conscientes de que hay que trabajar en el bienestar de las personas, pero seguimos sin saber qué es lo que podemos hacer para mejorar ese bienestar. Una de las características que tiene este burnout es que de los estudios que se han hecho, el 48% de las personas que sufren de burnout indica que siempre o casi siempre les resulta muy difícil relajarse después de una jornada de trabajo. Un 36% de las personas les cuesta comenzar a trabajar, y un 38% de esas personas se encuentra tan cansado que no puede dedicarse a otra cosa después de finalizar su jornada. Incluso ahora se usa un término que es el estrés laxing, y es que a las personas ahora les está dando hasta estrés sentir que están descansando porque se sienten que no están haciendo nada, y entonces se sienten perdiendo el tiempo y terminan también generando más estrés en un momento donde deberían de estar descansando. Y eso pues también colapsa la salud mental y tiene consecuencias porque genera angustia, genera ansiedad, hay falta de concentración, irritabilidad, depresión, dificultad para disfrutar el trabajo, y todo esto pues termina teniendo un costo para las empresas, porque esto se ve reducido en el aumento se ve en el aumento del ausentismo, en el aumento de la rotación del personal, en el deterioro del rendimiento y la productividad, se incrementan los accidentes laborales, hay menor dedicación y menor compromiso laboral, se aumentan las quejas de los usuarios y clientes, hay daños a la imagen de la empresa, esa marca empleadora queda por el suelo, nadie quiere ir a trabajar a un lugar donde tiene mala reputación, y eso es uno de los indicadores. Cualquier persona hoy buscando trabajo con esa rotación que hay en el mercado laboral, lo primero también que busca es gente que trabaje en la empresa, a ver qué dice la gente de esa empresa y si le conviene ir a trabajar allá o no. Los daños a la imagen de la empresa que hacen parte de esa reputación, y además de problemas legales debido a demandas que se presentan también. Entonces, hay un impacto financiero por el mal salario emocional, y esto se traduce en un 18% de menos de productividad, 49% más accidentes, 60% más de rotación, 50% más defectos, 37% más ausencias y 16% menos de rentabilidad. Es decir, un negocio se ve financieramente afectado cuando no se entrega ese salario emocional. Y esto impacta mucho todo. Ahora, ¿qué es salario emocional? Porque se habla mucho de salario emocional, pero ¿qué es? Es cualquier forma de compensación o de retribución o de contraprestación no monetaria que recibe un colaborador a cambio de su aportación laboral. Y aquí entra una cantidad de aspectos que se pueden considerar. Y esto tiene un impacto financiero también cuando se provee un buen salario emocional, que implica 300% más de innovación, 37% más de productividad, 63% menos ausencias, 50% menos de rotación, 147% más de utilidades, 37% más ventas. Es decir, todas las cifras, las investigaciones y los estudios que han hecho demuestran que vale la pena invertir en estas iniciativas. En el Instituto del Emotional Paycheck se ha diseñado una metodología donde hay 9 elementos que se valoran en el salario emocional. Por supuesto que para que exista un salario emocional debe haber un salario económico que es percibido como justo y equitativo, al menos para que exista ese salario emocional. Y aparte de eso, hay otros elementos que son indispensables, que la persona sienta que tiene las herramientas y los equipos que necesita para hacer su trabajo de la mejor manera,
el ciclo de vida del trabajador, todo lo que pasa con la historia del colaborador desde que ingresa a la compañía hasta que se va, es decir, desde ese momento de la contratación, del onboarding, de los planes de carrera, de todo lo que pasa con una persona desde que entra a una empresa hasta que se va. Las expectativas que tienen que ver no tanto con que yo tenga o no tenga expectativas, sino la claridad con la que yo veo hasta dónde puedo llegar en la empresa. Que muchas personas también sufren de un estrés grandísimo porque viven constantemente con unas expectativas que no están alineadas a la realidad de lo que la empresa les puede suministrar. El famoso balance vida-trabajo, que de hecho muchas veces cuando hablamos de salario emocional, la gran mayoría de personas está pensando solo en el balance vida-trabajo, pero hay muchas cosas más. Claro, es muy importante la armonía y el equilibrio que hay entre el tiempo que yo invierto trabajando y el tiempo que yo invierto para mi disfrute personal. Pero también hay otras cosas, como por ejemplo el reto aprendizaje, que los retos que yo tengo, los desafíos que yo tengo, estén alineados con las habilidades que yo siento que tengo para asumirlos, también es una muestra de que se está abordando ese salario emocional. Aquí pueden pasar dos escenarios incluso, y uno de ellos es lo que también lleva mucho al burnout. Cuando yo tengo retos y desafíos muy altos, que siento que mis habilidades o mis capacidades no compensan, termino teniendo mucho estrés y yéndome al síndrome del quemado, porque termino ya en algún momento con tantos retos que siento que se me sale de las manos. Entonces, por un lado termino reventado de trabajo, pero por otro lado, cuando siento que tengo muchas habilidades y los retos que tengo son pequeños, pues eso también me lleva a tener como un estado de aburrimiento en el trabajo porque siento que no compensa. Entonces, por eso también se volvió un síndrome que es el síndrome famoso del burnout, que es el del aburrimiento en el trabajo. La cultura, que también tiene que ver con sentir que pertenezco a ese lugar. Cuando yo siento que pertenezco a ese lugar, yo estoy alineado con las creencias, con las reuniones, con los estilos, con todo lo que pasa en ese lugar de trabajo. Y esto es algo que a veces no se tiene en cuenta incluso en un proceso de selección. A veces se enfocan más en el saber hacer, en el querer hacer, en el poder hacer, que en el poder estar. Y el poder estar tiene que ver con la cultura. Esos otros componentes que hacen parte de las competencias son muy importantes, pero el poder estar también ayuda a que no se tenga tanta rotación. Y es como cuando yo llego a una empresa que es una tabacalera a cumplir el trabajo de mis sueños, a ganarme el salario que estaba deseando ganarme, pero resulta que no me gusta el cigarrillo, detesto a la gente que fuma y yo no siento que pertenezco a ese lugar. Entonces, eso tiene que ver con el poder estar. El crecimiento personal que tiene que ver con qué tanto yo siento que la empresa se preocupa por mí, más allá del trabajo. Y esto también es parte de lo que brinda el jefe. Entonces, mucho de esto, de lo que pasa con los elementos del salario emocional, casi todos los elementos dependen en gran parte de lo que hace el jefe inmediato. Por eso también otro de los elementos del salario emocional es la relación con el jefe inmediato, desde la calidad de esa relación en términos de la comunicación, de la comunicación que se tiene con ese jefe inmediato. Entonces, esto de hecho se mide y se mide con una herramienta que se llama TARRIX, interesantísima, que identifica los 9 elementos, las principales motivaciones de un colaborador y las 5 categorías de la percepción subjetiva del bienestar. Es bien interesante cuando tú tomas un KPI de negocio que está afectado y que está afectando las finanzas del negocio y se hace la reflexión desde estos elementos. Siempre van a salir cosas para mejorar que no le van a costar dinero a la empresa, pero que sí van a tener un impacto financiero positivo en el negocio. Y esto es parte de ese mundo de estrategias también que acompañadas con el coaching se pueden llevar a las organizaciones, porque mucho de lo que pasa también en el coaching pues depende de lo que hace un líder y un ejecutivo. Cuando se lleva el famoso también líder coach a la práctica, también florece mucho de ese salario emocional. Entonces, de acuerdo a la definición que nos brinda la ICF de qué es coaching, se define como asociarse con los clientes en un proceso creativo y estimulante que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional. El proceso de coaching a menudo desbloquea fuentes de imaginación, productividad y liderazgo que antes no se habían explotado.
Y aquí es donde viene la conexión del salario emocional con con la no directividad y con el mundo del coaching. El coaching está enfocado en descubrir el potencial, en sacar ese conocimiento tácito que es intuitivo, que es inconsciente, que también hace que aflore la creatividad de la persona. Está parado, y como lo menciona Leonardo Ravier en su tesis doctoral de la teoría general del coaching y en su libro del coaching no directivo, esto está parado en un paradigma del engendramiento, de no generar juicios y de no generar transferencias. Es decir, de vivir un proceso y dejarlo fluir sin interrumpir el proceso y la creatividad que pasa y de lo que florece en ese proceso. Nosotros podemos encontrar que hay diferentes formas de ayudar, y yo siento que uno de los grandes retos que ha tenido el mundo del coaching, lo digo personalmente porque después de haberme formado como coach, por mucho tiempo me costó también vender la práctica del coaching, porque muchas personas confunden coaching con formación, confunden coaching con consultoría, con mentoría, y a veces se vuelve como una revolución ahí de muchas cosas que no, mucha gente todavía no sabe exactamente qué es coaching. Entonces, cuando nosotros podemos distinguir todas estas formas de ayuda, porque claramente el coaching también entra a ser una forma de ayuda, solo que una forma de ayuda sin directividad. La formación, la consultoría y la mentoría sí están parados en un paradigma de transferencia, porque en uno transfiero conocimiento desde el qué, en el otro transfiero conocimiento desde el cómo, transfiero diagnóstico, y en el otro transfiero experiencia. Entonces, de alguna manera con estas formas de ayuda estamos parados en transferir experiencia, conocimiento, y al hacer esa transferencia, al articular, estoy también parado en un conocimiento más explícito y técnico que tácito. Y esto es la diferencia con el coaching. El coaching es conocimiento tácito, y ahí es donde está como esa diferencia. Entonces, cuando hablamos de coaching no directivo, como lo define Leonardo Ravier, es una metodología coherente, eficiente y ética para la potenciación o desarrollo del conocimiento tácito o creativo de las personas a las que tú asistes como coach, o incluso como líder de un equipo o grupo o una organización. Por eso también es que cuando se habla de líder coach, y como lo mencionan en el libro del líder resonante crea más, es que el líder coach es de los que más resuenan en el liderazgo y de los que más genera conexión con las personas. Entonces, un coach que no sepa potenciar la natural capacidad creativa que tenemos todos los seres humanos en el procesamiento de este conocimiento tácito a través de la no directividad, no va a estar haciendo coaching, va a estar actuando como formador, como consultor, como mentor, o una mezcla incluso de todos esos. Pero no necesariamente eso va a ser coaching. Entonces, aquí, y quisiera compartir y aprovechar para compartir dos estudios que tienen que ver también con la creatividad, y por eso aquí voy a compartir una reflexión de una tesis doctoral sobre las competencias del coaching en la no directividad del coaching y el impacto que tiene en la creatividad, en los procesos creativos que hace el cerebro. Entonces, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de una capacidad de reinterpretar algo, dividiéndolo en sus elementos y recombinándolo de maneras sorprendentes para poder lograr un objetivo. Y aquí entra algo que es muy importante, que son los insights y la generación de los insights, que están muy asociados también al proceso creativo, que es un paso transformacional en lugar de incremental durante la solución de un problema que requiere una reestructuración o reformulación exitosa del problema. Un insight es una idea repentina, eso que llega así de repente, que no sé ni de dónde vino, pero que tiene que ver más como con esa intuición. De hecho, antes de compartir el estudio de la tesis doctoral, les quiero compartir un pequeño video de un experimento que se hizo para poder hacer una diferenciación entre el pensamiento analítico y las ideas repentinas, porque esto tiene que ver con la tesis doctoral que ya les voy a compartir del estudio que se hizo.
Permítanme aquí un segundo. Si no me equivoco, eres especialista del cerebro y de la creatividad. Sí, nos centramos en observar cómo la gente soluciona cierto tipo de problemas con las ideas repentinas, que son algo así como cuando se te enciende la ¿Y eso bombilla. se puede estudiar? Nunca pensé que la creatividad y la ciencia pudieran ir de la mano. Te lo voy a explicar. ¿Tú crees que hay gente más creativa que otra? Sí, ¿Y crees que algunas veces tú mismo eres más creativo que otras veces? claro. Entonces, ¿no te gustaría saber cómo puedes ser más creativo? Claro que sí. De momento solo estamos estudiando los procesos básicos, pero pensamos que es imprescindible entenderlos a fondo antes de poder ayudar a la gente a ser más creativa y a dominar el proceso. ¿Sabéis ese momento en el que intentáis descubrir la solución a algún problema pensando de manera metódica y lógica? Lo hacéis probando mentalmente diferentes soluciones hasta que dais con la correcta. Eso se llama pensamiento analítico. Sin embargo, otras veces se os enciende la bombilla y la solución aparece de repente en vuestra mente, como de la nada. Ese momento de iluminación es una idea repentina, según Mark Biman. Él ha descubierto que el cerebro utiliza diferentes rutas para cada uno de los dos tipos de pensamiento, y yo estoy a punto de experimentar la diferencia entre ambos. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Voy a darme un montón de combinaciones de palabras que son bastante fáciles de resolver. Lo que tienes que hacer es observar las 3 palabras que aparecen en la pantalla, estas por ejemplo, y proporcionar una palabra clave que vaya bien con todas. Por ejemplo, ¿podrías solucionar el juego de palabras con asada verde y roja? Una palabra que encaje con las 3. ¿Es manzana? Correcto, es manzana, muy bien. ¿Cómo dirías que lo has resuelto? Ha sido sin seguir ningún tipo de lógica. Ha aparecido en mi mente y ya está. Así que ha aparecido de repente en tu mente, pues eso precisamente es una idea repentina. Idea repentina. Cuando estés en el escáner y te pase eso, tienes que pulsar el botón externo. Tendrás 2 botones. He dejado de escuchar a Mark justo cuando he oído la palabra escáner. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Ahí está mi viejo amigo el escáner. ¿Cuántos recuerdos? Y la cosa se pone más interesante porque Mark va a monitorizar mi cerebro mientras intento solucionar los juegos de palabras. No le importa si los hago bien o mal. Lo único que le interesa es saber si he utilizado el pensamiento analítico o la idea repentina para llegar a la solución. Vale, Todd. ¿Estás listo? Por supuesto. De acuerdo, ahí van un montón de palabras. Empecemos. Este ejercicio sirve para asociar ideas remotas y solo tengo unos segundos para solucionar cada uno de los juegos de palabras. Yo creo que la palabra de este juego es azul. Cuando pulso el botón del pensamiento analítico o el de la idea repentina, los ayudantes de Mark anotan la información para cotejarla después con las zonas de mi cerebro que se activan según los resultados del escáner. Probad vosotros si resolvéis estos juegos de forma analítica o repentina. Muy bien, Todd. Ya hemos terminado. Muchas gracias. Te sacamos de ahí enseguida. Me alegro de que haya terminado. Según los resultados, hay una zona en el lado derecho del cerebro, el lóbulo temporal anterior, que se activa cuando soluciono los problemas de forma repentina. Esta zona es la que procesa y conecta las ideas con el cerebro. La zona del lóbulo temporal anterior es la zona del cerebro que une constantemente la información que está relacionada entre sí. Así que cuando observamos tu informe, vemos un pico de actividad justo sobre el lóbulo temporal derecho. Este ha sido justo el momento en el que la solución al juego de palabras tomaba forma en diferentes partes de tu conciencia. Así que lo que para mí es una idea repentina, en realidad es mi lóbulo temporal anterior derecho conectando a distancia varias ideas y formando una sola. Por eso da la sensación de que la idea ha aparecido de la nada. El pensamiento analítico utiliza una ruta diferente que se sitúa en el córtex frontal y que bloquea las ideas repentinas. Lo que significa que las posibilidades de tener una idea repentina aumentan una vez que dejamos de analizar. Y eso no es todo. La ansiedad tiende a bloquear la habilidad de solucionar problemas con ideas repentinas y los pensamientos positivos ayudan a tenerlas. La ansiedad hace que disminuya la percepción y que la actividad del cíngulo anterior sea inferior. Sin embargo, los pensamientos positivos relajan esa zona del cerebro, aumentan el grado de percepción y ayudan a solucionar problemas mediante la idea repentina. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la creatividad?
Bueno, hay que tener en cuenta que las ideas repentinas forman conexiones únicas en el cerebro y que el pensamiento analítico se basa en conexiones ya existentes. Así que para ser una persona con más originalidad hay que aprender a dejarse llevar por los instintos. Bien. ¿Qué les parece? Muy Es divertido. interesantísimo. Fascinante. Es fascinante. Y esto tiene que ver mucho también con la no directividad y con el estudio que hizo Gorka Bartolomé en su tesis doctoral. Sabemos que hay una crisis de creatividad en el mundo. Ese pensamiento de fuera de la caja ha venido cambiando. Ya las personas no son tan creativas como antes, y en un estudio que hicieron en Estados Unidos, hicieron la traza de cómo ha venido siendo ese pensamiento creativo en las personas con el transcurrir de los años, y resulta que desde los 90 hasta el 2017, que salió la información del estudio actualizado, la creatividad ha venido disminuyendo en las personas. Y lo que promueve también la no directividad es precisamente esa generación de insights y ese pensamiento creativo. Gorka Bartolomé, en su tesis doctoral sobre el impacto de las competencias de coaching no directivo en los mecanismos de creatividad en el cerebro, hizo algo muy parecido a lo que hicieron estas personas en ese experimento, porque utilizó unos cascos y con un encefalograma terminó haciendo un mapeo, un mapa de calor de las respuestas que tenían las personas cuando se percibían a sí mismas como creativas y con la generación de insights que tenían. Entonces, lo que hizo fue tomar 3 grupos de estudio donde le dio un enfoque diferente a cada uno. En uno tenían un enfoque rumiativo donde les dejaban una elección de un problema y piensen en lo que ustedes quieran, sin coaching, con un tiempo ilimitado para que ellos solucionaran lo que quisieran solucionar, sin ayuda, y debían de ir marcando esa percepción que ellos tenían, tanto de qué tan creativos se sentían, pero también de cuántos insights ellos sentían que estaban generando producto de ese proceso. Lo mismo ocurrió con el grupo de estudio del coaching, del coaching directivo, donde también se sembraba y se elegía un problema, y con coaching ejecutivo, pero enfocado en soluciones y dando pistas y dando sugerencias. Y el otro grupo de estudio, que era un coaching no directivo, también hacía un planteamiento y elección de un problema, se aplicaba la metodología del GROW, y no había pistas, no había sugerencias, no había recomendaciones ni ningún tipo de intervención. Y los resultados fueron bien interesantes. Resulta que cuando ellos identifican los niveles de creatividad que percibía cada persona de sí mismo en cada una de esas condiciones, en su autoevaluación, incluso hasta en la condición de rumiación, la gente se percibía mucho más creativa que con la directividad. Y lo que sí sorprendió mucho en este estudio es que la no directividad hacía que las personas sintieran que estaban siendo mucho más creativas. Y por otro lado, también cuando las personas marcaban el número de insights de cada una de las condiciones del experimento, también la no directividad genera una cantidad de insights, que es lo que despierta también ese conocimiento tácito, ese conocimiento intuitivo, que es parte de la esencia y de la magia y de lo que realmente busca el buen coaching. Por eso yo siento que mucho de lo que pasa también en el mundo del liderazgo, sobre todo con el tema de la directividad, es que a nadie le enseñan a ser jefe, porque eso usualmente la gente lo aprende, como digo yo, a los trancazos por la misma experiencia y los momentos que van viviendo. Pero muchas de las personas llegan con un mindset de la directividad, porque sienten que eso es lo que hay que hacer y porque no han conocido otra cosa diferente. Y esto también pues es una invitación a incluirlo dentro de la práctica del coaching, pero también desde ese liderazgo de equipos de trabajo, porque si la creatividad se ha venido disminuyendo con el tiempo, si no hacemos algo desde el mundo del liderazgo, esto va a generar bloqueos en las organizaciones. Entonces,
Si esto lo combinamos con esa falta de compromiso que vemos que hay, o sea, 20% de personas en el mundo comprometidas en las empresas, eso es una falta de productividad grandísima en muchas organizaciones. Y eso sumado con todo lo que ocasiona el malestar que experimentan las personas que no sienten que están haciendo, porque es que nadie se compromete con algo que no le gusta genuinamente. Entonces, de ahí también vienen muchos temas de lo que hay que trabajar interiormente y que el coaching ayuda mucho en ese descubrimiento personal. Entonces, viendo ya los resultados con el mapa de calor y cuando analizan las ondas beta, teta, alfa, todas ese análisis, es clarísimo que la no directividad influye poderosamente en la creatividad de las personas y en esa generación de insights. Siento yo que es una tesis y una investigación que además viene producto de la investigación que había hecho previamente también en su tesis doctoral Leonardo Ravier, que siento que han sido, wow, unos aportes grandísimos en el mundo del coaching, porque definitivamente a veces hay cosas que cuesta mucho como persuadir a las personas porque no hay un sustento científico que diga, oye, es que esto ya lo probaron estos datos y la ciencia ya lo demostró. Aquí está ya demostrado. Ahora también es qué hacemos con todo esto. Y ahora viene aquí el por qué salario emocional y por qué hablar de coaching no directivo. Sabemos también por estadísticas que el 75% de las renuncias que se dan en una empresa se dan por el jefe inmediato. Y uno de los componentes que tiene el salario emocional es la relación con el jefe inmediato. La gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes y al malestar que producen esos malos jefes. Y cuando ese coaching no directivo lo aplica un líder y también lo vive desde esa no directividad, las personas también tienen mayor libertad y expresión creativa y pasan otras cosas diferentes desde las mismas conversaciones que se generan en un equipo de trabajo. Entonces, este componente que tiene que ver con la calidad de la comunicación que se tiene con el supervisor inmediato y la calidad y cantidad de apoyo que se percibe del mismo es muy valiosa. De hecho, cuando se hace la medición, pues terminamos teniendo incluso dentro de un equipo de trabajo cómo se percibe el jefe desde esa comunicación que tiene con su gente y cómo lo perciben los que trabajan con él. Entonces, verlo en una gráfica de araña termina siendo muy revelador, porque ahí viene la oportunidad de qué podemos hacer desde el coaching para acompañar a ese líder para que pueda mejorar esa calidad de esa comunicación y de ese apoyo que le brinda. Que el apoyo puede ser por las relaciones de uno a uno, o porque le ayuda con un plan de vida y de carrera, o por la manera como le brinda respeto y lo incluye dentro de todo lo que pasa dentro del equipo, ya hasta de la misma redistribución de los roles. Entonces, hablar de todo lo que ocurre desde el coaching con el liderazgo, que estos son prácticas de muchas organizaciones, la gran mayoría de firmas de consultoría que también involucran la práctica del coaching, está enfocada en el coaching ejecutivo. Ese coaching ejecutivo, mientras también tenga ese componente de no directividad, va a tener un impacto grandísimo en la organización, en la productividad, y eso es una manera también de dar salario emocional, porque al trabajar con ese líder desde el coaching, desde el buen coaching, porque hay muchas prácticas del coaching que llaman coaching que no lo son realmente, también ahí se está entregando salario emocional, y es una manera de ayudar al mismo líder a que se autoperciba también de otra manera frente a sus colaboradores. Entonces, el jefe inmediato tiene un rol crucial en el salario emocional. No podemos decir que lo entrega todo completamente el 100%, pero sí creería que influye como en un 80% de lo que se entrega de ese salario emocional. Hay otro salario emocional que es lateral, que me entrega mi compañero de trabajo, que es mi gran amigo en el trabajo, mi coequipero con el que comparto todas mis alegrías y mis tristezas en el trabajo, que ese también me provee salario emocional, porque es incluso a veces hasta cuando hay un jefe que no es el más querido por todos, a veces la relación que se tiene con esos compañeros de trabajo termina siendo lo que sopesa incluso ese
Hay personas que dejan de renunciar a una empresa por las grandes amistades que han construido dentro del entorno de trabajo. Entonces, eso también es una parte que muestra ese salario emocional. Y por eso trabajar desde ese paradigma del engendramiento y desde tener en cuenta todos estos elementos del salario emocional ayuda a que florezca la productividad de las organizaciones y a que sean espacios muy diferentes. Por cierto, yo tengo que decir, porque es que lo tengo que decir, Virginia, que Gorka Bartolomé es mi evaluador para mi certificación de PCC. Ay, no, es que para mí es un honor. Imagínate semejante personaje del mundo del coaching con esa investigación. Yo me siento súper honrada de estar próxima a tener mi certificación de PCC y ser evaluada por Gorka Bartolomé, que le agradezco mucho los feedbacks. Bueno. Entonces, cuando hablamos también de cierro ahí el paréntesis, pero tenía que decirlo, tenía que compartirlo. Entonces, las características que tiene un buen coach, que también hacen parte de las características que tienen los grandes líderes y que deberían de tener los grandes líderes, tiene que ver con hacer preguntas abiertas y reflexivas. Esas preguntas también son las preguntas que generan también insights y que promueven la creatividad. Y esa es una muestra incluso de la no directividad. El líder y el gran coach también muestra mucha empatía. Y hay una gran diferencia entre esa empatía y simpatía, que siempre me quedó de una conversación con Virginia. A veces se confunden el ser empático con ser simpático, y una cosa es ponerme en el lugar del otro y entender sus preocupaciones, sus motivaciones, sus emociones, sus perspectivas, todo lo que hay alrededor del mundo de esa persona. Y otra cosa es entrar a cargarme yo con eso y a quererlo resolver por él, porque no podemos hacer por otros lo que ellos están en capacidad de hacer por ellos mismos. Y parte también de lo que busca el coach es poder permitir esa creatividad y que aflore ese proceso natural y que la persona encuentre sus propias respuestas. Promueve el desarrollo personal y el aprendizaje continuo, porque en esa creatividad también sale curiosidad por querer descubrir más de mí mismo y de conocer de otras cosas que me van a ayudar en el proceso. Pero también es modelar el comportamiento y demostrar cualidades que yo quiero fomentar. Si soy un líder, pues debo de liderar con el ejemplo también, no solamente diciendo. Muchas de las cosas que hace que se pierda la credibilidad y la confianza en un líder es porque no se ven esos comportamientos observables que tanto se piden que tengan las personas. Se fomenta la comunicación abierta, la confianza, la escucha activa, una escucha activa sin juicios, porque esa escucha activa sin juicios es la que no tiene transferencia, es la que está anclada en ese paradigma del engendramiento, porque a veces escuchamos, pero escuchamos para responder desde mi juicio, desde mi entendimiento, y si bien las competencias del coaching de ICF también nos dan una mirada en que yo le pueda también dar esto, a mí me suena a, yo estoy sintiendo que esto que me cuentas suena como a, no implica que yo esté poniendo un juicio en eso que estoy compartiendo. Entonces, al final esta escucha activa fomenta confianza y fomenta apertura, la persona se siente valorada y se siente escuchada. Procura un ambiente seguro donde poder reflexionar abiertamente, porque no es solamente tener la conversación, es saber dónde y cuándo, esa asertividad también del mismo lugar físico donde se da la conversación o las condiciones que se tengan en medio de la virtualidad para tenerla, el reconocer y celebrar los logros, que esto es muy importante y que muchas veces olvidamos. Y este reconocer y celebrar logros, incluso mucho de lo que está aquí, contribuye con las hormonas de la felicidad, con la generación de la dopamina, sobre todo la de los logros, porque cada vez que alcanzamos algo y sentimos esa satisfacción, ahí se libera dopamina. Y con muchas otras cosas que también promueven esas hormonas de la felicidad, de la serotonina, de la oxitocina, que es la del apoyo, del aprecio. Es que hay muchas cosas que pasan en el mundo del coaching que también contribuyen con las hormonas de la felicidad y de lo que nos trae bienestar como seres humanos. Que si esto llevado al liderazgo en las empresas,
creo que se tiene una responsabilidad importante desde el mundo del liderazgo con el bienestar de las personas. Si bien depende mucho de mis acciones conscientes tener bienestar, mucho de ese salario emocional sí depende del líder y de lo que hace con su gente. Entonces, facilitar ese autodescubrimiento también es muy importante. Y de hecho, en un estudio que hicieron en el 2003, Metrics Global, que hizo un estudio sobre el retorno de invertir en coaching en las organizaciones, una de las cosas que encontró también es que las compañías que combinan el coaching con sus programas de formación mejoran la rentabilidad en un 85%. Y además, en ese estudio sobre la recuperación que tenían las empresas cuando invierten en coaching, porque claro, a veces pareciera que el coaching fuera como tan intangible y pareciera como algo subjetivo, pero realmente es que esto está medido y está enfocado a que tengas unos resultados. Entonces, de este estudio salió que el coaching produjo un 529% de recuperación de inversión y significativos beneficios intangibles. Y además la amortización total de la inversión, incluidos los beneficios financieros de las retenciones de los colaboradores, aumentó al 788%. Es decir, que invertir en coaching ejecutivo vale la pena. De hecho, hay un estudio que había hecho, no sé si fue Deloitte, McKinsey, creo que fue McKinsey, bueno, una de estas grandes firmas, hizo un estudio durante 10 años sobre el impacto que tenía el bienestar en los ejecutivos, el impacto del flow en los ejecutivos de alto nivel. Y lo que también descubrió este estudio es que un porcentaje de ejecutivos que cuando se sienten en ese estado de flow de bienestar, aumentan la productividad de los equipos de trabajo en un 500%. Y mucho de lo que ayuda a un proceso de coaching ejecutivo también es a que ese líder tenga bienestar, a que se sienta mejor con sí mismo y eso también lo traslade a sus equipos de trabajo. Por lo tanto, es que hablar de salario emocional y hablar de coaching no directivo, pues es también hablar de productividad, de alto rendimiento y de rentabilidad en las organizaciones. Y esto es un poco el mensaje que hoy quería compartir de cómo conectamos esta no directividad en el mundo del coaching con el salario emocional, que siento que es algo que a veces se sabe, pero que no lo llevamos como que a veces no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Y esto es una metodología que está comprobada, se han aplicado de esta herramienta del salario emocional más de 10.000 y los casos de éxito que se tienen, de hecho en México hay una empresa muy reconocida que certificó a todos sus líderes en la herramienta de esta metodología de los 9 elementos y bajaron en un porcentaje grandísimo la rotación de su personal. Lo que genera un impacto financiero importante porque sabemos lo que cuesta la rotación en una empresa, incluso con los costos escondidos de la rotación. Entonces, realmente es un tema para reflexionar mucho. Bueno, como era una ponencia, no generamos muchos espacios de poder conversar, pero esto llevado a modo taller sí sería interesantísimo porque se pueden generar unas conversaciones y construir muchas cosas valiosas. Entonces, bueno, esto quería compartir con ustedes en esta jornada y no sé qué se llevan, preguntas, inquietudes, comentarios. Muchas gracias, Diana, por esta información que nos acabas de dar. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención y me pareció fascinante lo del video que nos pasaste por un lado y luego también se me queda muy presente esta forma tan didáctica de mostrar el salario emocional con el coaching no directivo, con las imágenes de la transformación de la mariposa. Eso me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque me deja muy claro el cuidado que hay que tener con el cliente para no interferir en absoluto en su proceso,
porque en la medida que no eres directiva le permites esa transformación de la mariposa, ¿no? Y eso sí, me lo llevo muy, muy, muy agradecida. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Nora. Claudia. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Gracias, gracias Diana por ese compartir. Me encanta la investigación que hiciste. Me parece muy que soporta mucho tu ponencia. Esa información de la cantidad de beneficios que obtenemos a través del coaching no directivo asociado al salario emocional. Bueno, nos muestras unas evidencias bien importantes y me llevo esas cifras. Me encanta ver esas cifras. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Samantha. Muchas gracias. Yo pues un poco lo que comentan las compañeras. Yo me llevo cifras y datos súper interesantes para compartir y como para también, bueno, yo lo quiero llevar a la educación porque creo que sería una herramienta pues muy potente para ayudar a ese salario emocional que también se da en lo que es el gremio de los docentes. Así que datos súper interesantes. Muchísimas gracias. Muchas No sé si gracias. tendremos oportunidad de poder compartir esta presentación con nosotros o Sí, y ¿es posible? la grabación se les va a compartir también. Sí. Ah, van a fenomenal. tener la grabación. Muchas gracias. Sí. Gracias. Qué bueno, Diana. Muchas gracias, Alfonso, también por estar aquí. Gracias. Súper Virginia, hilado. muchas gracias por la invitación. Por ahí vi también que se había conectado Sergio Sata. Sergio, bienvenido. No sé si puede hablar Sergio. Muchas gracias, Diana. Excelente. Debo retirarme. Sí. Bueno, desde Bueno, vamos a parar Argentina. por aquí de compartir. Pues muchísimas gracias, Diana. Me ha parecido eso, lo que comentan, ¿no? Lo bien hilado que lo has hecho todo y lo bien conectado, ¿no? El bienestar en la empresa y justamente cantidad de personas que se marchan de la empresa porque su jefe directo no funciona y cómo les podemos ayudar a esos jefes directos a través de ese coaching de verdad, que es el coaching que llamamos no directivo. Así que excelente, Diana, muchísimas gracias. Sí, así que cuando tenga mi PCC lo tenemos que celebrar. Dopamina. Eso es lo más importante, celebrar, celebrar y celebrar. Sí, sí. Pues muchísimas, no sé si tienen más preguntas para Diana. O... Solamente decirte, Diana, que te vaya de lo mejor en ese PCC y la alegría que uno siente cuando ya lo logra es increíble. Así es que a celebrarlo, a celebrarlo. Ahí energéticamente estaremos en tu celebración. Ay, gracias, gracias. Muchas bueno. gracias. Pues nada, recordarles que todos los meses, los terceros miércoles de mes a esta hora, tenemos una intervención en el foro, algún invitado que nos habla de coaching para dentro de la empresa, de cualquier tipo del coaching en cualquiera de sus versiones dentro de la empresa. Y a mí me encanta, ¿no? Lo que ha hecho Diana justamente de traernos esa parte del bienestar, porque es tan importante ahora para el mundo en el que estamos viviendo tan convulso. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y les esperamos en el próximo. Gracias. Gracias a ti, Virginia. Un abrazo. Gracias para muchas todas. gracias. Hasta luego, Sam. Chao. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao. Voy a dejar de grabar. Sí.